Hola a todos y bienvenidos seáis a Alimenta tu curiosidad. En este vídeo vamos a hablar de uno de los países, si no el que más, que se encuentra en una de las peores situaciones económicas. Y es que se puede considerar como el caso extremo de todas las malas decisiones llevadas a cabo en Latinoamérica. O dicho de otra manera, es la guía definitiva y el claro ejemplo de cómo no hacer las cosas. Es sorprendente cómo un país destinado a la riqueza, ya que contaba con las mayores fuentes de petróleo del mundo, se encuentra hoy en una situación tan complicada. No es difícil encontrar que medios de comunicación de diferentes países utilicen vídeos grabados en Venezuela para mostrarnos que, bueno, sea cual sea el lugar desde donde lo estés viendo, no estáis tan mal. Porque sí, independientemente de cuál sea tu país, Venezuela está peor. ¿Pero por qué se encuentra en esta situación? ¿Cómo ha llegado a este punto? Vamos a verlo. Para empezar, hay que tener en consideración que por los años 70 Venezuela sería, aunque es difícil de creer a día de hoy, el país más rico, con más democracia y protección jurídica en toda Latinoamérica, aunque, bueno, con determinadas desigualdades. Se ganaba mucho dinero, la población desempleada rondaba apenas el 4%, y se construían kilómetros y kilómetros en carreteras, es decir, todo funcionaba a pedir de boca. Esta riqueza era debida a todos los recursos naturales con los que contaba en este país, acompañadas por unas instituciones que, digamos que a grandes rasgos hacían su trabajo, y además con una población cada vez mejor enseñada. La mayoría de los ingresos por recursos naturales se debían al petróleo, ya que, como hemos mencionado anteriormente, era el país con más proyección a futuro para este bien natural. Y es que sus fuentes de obtención eran las mayores de todo el mundo, incluso por encima de Arabia Saudita. Además, en el año 1973, los países árabes que pertenecían a la OPEP llegaron a un acuerdo con el fin de castigar a los países que ayudaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. El castigo no fue ni más ni menos que bloquear las exportaciones de petróleo a los mencionados países. Esta acción tuvo un impacto instantáneo, y con bastantes consecuencias, ya que en muy poco tiempo el precio del barril de petróleo aumentó de $1,6 a $10. Esto le vino de perlas a Venezuela, no solo por los beneficios, sino porque además el resto del mundo pensó que Venezuela era ahora el medio más seguro para obtener petróleo, y en ese momento todos querían barriles procedentes de este país. Viendo el gran impacto y beneficios que tenía esta fuente de ingresos, Carlos Andrés Pérez, el por entonces presidente venezolano, tomó la decisión de crear PDVSA, y de esta forma nacionalizar todo el petróleo, por lo que la mayoría de beneficios que se obtuvieran de esta actividad iría a parar a las manos del Estado, el cual empezó a gastarlo y gastarlo sin control en un intento de modernizar el país en el menor tiempo posible. Tal es así que en 1977 la renta per cápita en Venezuela duplicaba al resto de países pertenecientes a Latinoamérica. Tanta era la cantidad de dinero que el Estado recibía que se decidieron llevar a cabo determinadas acciones, como por ejemplo la que tomó el todavía presidente Carlos Andrés Pérez. Su idea consistía en aumentar los aranceles para eliminar la competencia con el exterior, promoviendo así el comercio interior y aumentar la economía local, con el fin de sustituir las importaciones. Con estas acciones promueves que toda actividad que se lleva a cabo con el gobierno sea muy beneficiosa, y esto trae problemas graves, por ejemplo un aumento de la corrupción, ya que se facilita en gran medida la oportunidad de ganar dinero tan solo influyendo en la voluntad de un político. Además, cuando el gobierno es la fuente de la mayoría de oportunidades económicas y financieras, las empresas dejarán de producir para los consumidores y comenzarán a crear para el Estado. Y puesto que no tienen la competencia del exterior por el aumento de aranceles que hemos mencionado anteriormente, y que no tienen la presión de los consumidores ya que producen para el Estado, estas empresas no innovarán, por lo que no serán ni de lejos las más productivas. Como ves, todo depende ahora del propio Estado, creándose un sistema apenas eficiente. Todo esto genera que el gobierno esté presionado y obligado a no parar de gastar y financiar todo lo que el sistema requería con dinero público. Es importante añadir también que en esta época se celebraron elecciones, y para ganarlas y obtener un mayor número de votos, se decidió aumentar los subsidios, aumentando entonces también el gasto público. Además, en la época de los 80 ocurriría algo que desmoronaría brutalmente el plan de Venezuela. El precio del petróleo empezó a bajar, y con ello toda la economía de este país. Es destacable el 18 de febrero de 1983, tanto es así que pasó a ser conocido como el Viernes Negro, el día en el que Bolívar sufrió un caótico bajón. Sin embargo, el Estado no le prestó demasiada atención y actuó como si nada hubiera pasado. No fue hasta 1989 cuando la situación no se podía estirar más, y la economía de Venezuela fue arrasada por una brutal crisis. Ante esta situación, tomaron lugar las diferentes protestas contra el Estado,
el cual, para defenderse ante estas turbulencias, no dudó en utilizar la fuerza sin ninguna compasión. Años más tarde, en 1992, tuvo lugar un acontecimiento protagonizado por Chávez, el famoso intento de golpe de Estado, y digo intento porque Chávez fue arrestado y llevado a prisión. Este acontecimiento, junto a otro intento de golpe de Estado fallido este mismo año y a la inestabilidad presente en Venezuela, provocaron que el equilibrio y el bienestar del país cayera aún más, siendo ya algo preocupante, sobre todo por la gran corrupción, el narcotráfico, la pobreza, devaluación de la moneda y la desigualdad que residía ya en el país, convirtiéndolo en un auténtico caos. Una vez en 1998, con un Chávez reformado y salido de prisión, la conocida reconversión de Chávez, ocurre lo que será el principio del fin. Este se presenta a elecciones, esta vez de una forma legal y correcta, y consigue la victoria, y en consecuencia llega al poder en 1999, prometiendo una correcta distribución de la escasa riqueza. Chávez mantendría su estancia presidencial hasta el año 2013. Hay que tener en cuenta que aproximadamente por el año 2000, el precio del petróleo volvió a subir, lo que le dio a Chávez la oportunidad y el poder de tomar medidas con un mayor apoyo económico. Una de las primeras acciones que llevó a cabo Chávez fue la de implantar un programa llamado Sistema de Democratización del Empleo, y lo llevó a cabo en PDVSA, que recordemos que era la compañía del Estado y que su actividad se basaba en la obtención del abundante petróleo venezolano. Con esto se consiguió aumentar en gran medida el número de trabajadores que conformaban la plantilla de esta empresa. Para que os hagáis una idea del aumento del que hablamos, podemos decir que en 4 años se cuadruplicó el número total de trabajadores. A simple vista, pareciera que es una muy buena noticia, pero no es así. Y el motivo es que a pesar de que la empresa aumentaba y aumentaba el número de trabajadores, tenía la misma producción de barriles de petróleo que antes, es decir, aumentaban los empleados, pero no la producción. Por si no fuera poco, algo similar ocurrió en los cargos del gobierno y funcionarios. En la administración aumentó el número de trabajadores, incluso programas sociales, sin ningún fin más que el de aumentar el empleo sin llevar consigo un desarrollo económico. Todo este sistema se pudo mantener por años debido a que las ganancias obtenidas por el petróleo podían sustentarlo. Además, Chávez pretendió que todos o que gran parte de los ingresos del país provinieran de este bien natural, por lo que se dedicó a desmantelar el resto de sectores productivos, con el famoso exprópiese. Esto consistía en quitar de manera legal una propiedad privada, en este caso un comercio privado, con el fin de que favorezca el interés público, dando a cambio una indemnización. De hecho, no es difícil encontrar por internet el conocido vídeo de Chávez expropiando propiedades privadas que eran pequeños comercios, como por ejemplo joyerías. Este conjunto de acciones planteó la siguiente situación. Tenías un sector muy rentable, el del petróleo, y prácticamente todo el beneficio de la economía provenía de él. Para que os hagáis una idea, el 97% de las exportaciones del país cuando Chávez fallece es de petróleo. Además, habías expropiado otros sectores productivos como pequeños comercios privados, favoreciendo aún más que todo se base en la actividad principal. Por otra parte, en PDVSA habías aumentado en gran medida los trabajadores, aunque manteniendo el nivel de producción, por lo cual el ingreso por cada barril era cada vez menor. Hay que tener en consideración también que el petróleo de Venezuela era difícil de obtener, ya que viene mezclado con otras sustancias y hay que refinarlo. Desgraciadamente, este país no cuenta con la tecnología necesaria para ello, así que hay que enviarlo a Canadá para poder refinarlo, por lo cual también rebaja el posible beneficio que reportaría dicho bien natural. Hasta el año 2014 todo se sostenía y medio funcionaba porque el petróleo estaba muy caro, pero fue en este mismo año cuando ocurrió lo peor que podría haberle pasado a este país. El precio del petróleo cayó en picado. Con el precio tan bajo y con tantos trabajadores a los que pagar, el sector del petróleo ya no solo no es rentable, sino que genera pérdidas debido a que el ingreso proveniente del petróleo cae por debajo del coste de producción. Ante esta situación, Venezuela no puede pagar a los trabajadores de PDVSA, no puede tampoco apoyar a la población con los programas sociales establecidos, y no puede pagar a tantos funcionarios como había incorporado anteriormente. Además, hay que tener en consideración que el IRPF de Venezuela era muy bajo, tan solo un 13% tipo máximo en algunos años. En resumidas cuentas, todo se viene abajo en muy poco tiempo. Para colmo, el coste que genera producir el petróleo en Venezuela ahora es tan caro que resulta más rentable comprarlo del exterior, es decir, importarlo de otros países, que generar tu propio petróleo. A pesar de que es el país que tiene la mayor fuente de petróleo del mundo, da que pensar. Para cuando toda esta situación se generó, Chávez había fallecido, y fue Maduro el que tomó el relevo e intentaría plantarle cara a este problema. ¿Pero qué debía hacer Maduro? Tenía que pagar muchos sueldos y su único sector productivo ya no generaba ingresos. Una de las opciones hubiera sido subir los impuestos, ¿no?
Pues la verdad es que esta no es una posible solución, ya que toda o prácticamente toda la economía de este país estaba sustentada por el Estado. Casi todos los salarios eran pagados por él. Entonces, ¿a quién le cobrarían los impuestos? ¿Al propio Estado? Te quedarías donde estabas inicialmente. Ante esta tesitura, Maduro decide que sería súper buena idea llevar a cabo la peor opción posible y con diferencia de todas las existentes para intentar solventar el problema. Estoy hablando ni más ni menos de generar liquidez imprimiendo más billetes. Ten en cuenta que Venezuela tiene soberanía monetaria, es decir, tiene su propia divisa, por lo cual podría imprimir tantos billetes como se ordenaran. Esta decisión generó una enorme inflación, de hecho la más alta del mundo. Para que os hagáis una idea, imaginémonos que vamos a comprar una barra de pan a la panadería de toda la vida. Esta nos cuesta 50 céntimos de euro, todo bien, pero pasado 3 meses volvemos a ir a esa panadería a pedir la misma barra de pan. Pues ahora el precio se habría duplicado, y el mismo producto, en lugar de valer aquellos 50 céntimos de euro, valdrían ahora 1 euro. El bolívar se estaba devaluando a gran velocidad, y como el dinero cada vez vale menos, pues los productos cada vez aumentarán más su precio, algo que es lógico. Además, esto es terrible para comercializar con el exterior, ya que nadie querría tratar con una moneda tan inestable como era el bolívar. Por si no fuera poco, Maduro pensó que aún no lo hizo todo lo mal que podría hacerlo, así que decidió hacerlo aún peor tomando otra horrible decisión, que no es ni más ni menos que establecer un precio máximo de venta al público por cada producto. Maduro pensaba que los precios estaban subiendo por la especulación de los vendedores capitalistas que querían obtener más ingresos. Y no es así. La verdad era que para hacer esa barra de pan, los panaderos necesitaban determinados productos, los cuales también estaban subiendo de precio día tras día. Entonces, para poder mantener el negocio y que saliera rentable continuar su actividad, las panaderías deberían subir el precio de sus productos finales para cubrir esos gastos y, a ser posible, sacar algo de beneficio. Un ejemplo. Si a un panadero producir una barra de pan, supongamos que le cuesta 100 bolívares, y Maduro le obliga a venderlos a tan solo 40 bolívares, entonces el panadero estaría generando pérdidas de 60 bolívares por cada barra vendida, y para generar pérdidas mejor no hacer nada. De esta manera no ganas, pero tampoco pierdes. O bueno, otra de las opciones sería recurrir al mercado negro, para vender tu pan, algo que se comenzó a hacer para productos primarios. De hecho, para que os hagáis una idea de la gravedad del asunto, hubo un momento en el que 2/3 de la población venezolana acabó acudiendo al mercado negro para proveerse de unos alimentos y productos básicos. Sí, has oído bien, 2 de cada 3 personas de la población total. Este es el motivo por el cual se pueden ver vídeos o imágenes de venezolanos haciendo cola para comprar un determinado producto, ya que aquel panadero, artesano, frutero, etc., apenas producía aquello que vendía, ya que no le salía rentable. Por eso se luchaba para conseguir lo poco que producían. Sale de aquí también la paradoja de que entras al supermercado con un carro lleno de dinero para salir tan solo con una diminuta bolsita de productos. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo alimentando de esta manera vuestra curiosidad. Si ha sido así, no olvidéis dar un like y dejar un comentario para hacerme saber que te ha sido de utilidad, lo cual me hará muy feliz. Y si te gusta el contenido del canal, no dudes en suscribirte para no perderte contenido tan interesante como este. Yo ya me despido. Hasta la próxima. Chao.